Muy buenos días, tengan todos. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de equipos representativos de la UNAM desde hace 32 años y les agradezco una vez más que estén aquí en estas charlas de la Dirección General de Deporte Universitario de Nutrición y Deporte. Hoy tenemos un tema que tal vez, bueno, yo espero que les llame la atención a todos, que se llama si existen los superalimentos, ya sea así super con guión alimentos o superalimentos, todos juntos como quieran. Este, pero vamos a ver si de veras existen o no existen. Entonces, seguramente han escuchado hablar de superalimentos porque si uno lo pone, lo googlea o lo pone pues en el buscador que quieran, superalimentos, pues van a aparecer un montón de páginas y les dicen los 5 mejores, los 6 mejores, los que recomienda no sé quién y todo, ¿no? Y entre esos superalimentos, pues siempre vamos a encontrar al limón, por ejemplo, que nos dice que cura un montón de cosas, y también el agua de limón, ¿no? Por ejemplo, ahí está las nueces que también ayudan a bajar el colesterol que aparecen ahí, hay quienes dicen que ayudan a adelgazar y demás, o las espinacas, que es el superalimento que los que veíamos hace años, las caricaturas, pues veíamos a Popeye o Popeye, como se decía en español, y que comía espinacas y adquiría superpoderes, ¿no? Adquiría muchísima fuerza y entonces era un superalimento. O la toronja, que por tradición, pues siempre digo tradición desde hace unos años, desde los años 40 me parece que empieza esta creencia de que la toronja ayuda a adelgazar, ¿no? Y ahora la vemos hasta en cremas reductoras que le ponen extractos de toronja que porque ayuda a adelgazar, ¿no? Entonces, así ya sea por algunas propiedades que dan, los nutrimentos que aportan, como las espinacas, o porque curan a enfermedades, pues encontramos muchos superalimentos y pues la charla de hoy es ver si es realmente, si existen o no existen estos superalimentos, si hay algo que le podamos llamar superalimento o no. Y primero, pues entonces hay que definir qué es un alimento, ¿no? Vamos a ver que la definición de alimento, cuál sería un alimento. Y de acuerdo al glosario de términos para la orientación alimentaria de Fomento de Nutrición y Salud AC, nos dice que alimento se le llama a todo lo que es órgano, tejido o secreción de algún organismo que selecciona una cultura, que es atractivo a los sentidos, que está accesible, que es inocuo en las cantidades y formas habituales de consumo, y que es el vehículo de nutrimentos y de satisfacciones psicosocioculturales. Entonces vamos a pues es así como que una definición muy larga, entonces vamos a dividirla un poquito. ¿Qué sería? Bueno, órgano, tejido o secreción. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, de órgano, por ejemplo, de animales, pues tenemos que nos comemos el hígado, los sesos, por ejemplo, la pancita. Hay muchos órganos, pues, que se consumen. Tejidos, pues, todo lo que es músculo, son tejidos y sería parte de lo que nos comemos de un animal. O secreciones como la leche, ¿no? Que también es eh, una secreción que normalmente son parte de lo que nos comemos de un animal. Entonces, son órganos, tejidos o secreciones. Y otro ejemplo, un órgano, por ejemplo, pues de una planta sería el fruto, que es muchas veces una fruta. En este caso pongo de ejemplo la manzana, que ya he dicho que no es lo mismo fruto que fruta, pero el fruto pues es parte de un órgano de una planta. O los tejidos, que serían de las hojas, los tallos, que aquí, bueno, puse una flor de calabaza, que pues finalmente también tiene tejidos, aunque también es un órgano, pero también es tejidos. O las secreciones, como otro ejemplo de secreción, creo que son los dos únicos secreciones que comemos, la de las abejas, ¿no? La miel que están formando las abejas, que es una secreción que ellas generan para alimentar a la abeja, reina. Entonces, ahí tenemos otros ejemplos de lo que serían órganos, tejidos y secreciones.
y que sería la primera parte de lo que es la definición de alimentos. Entonces, estos órganos, tejidos y secreciones, decía la siguiente parte, que se seleccionan por una cultura y que es atractivo a los sentidos y que está accesible, ¿sí? Entonces lo tiene que elegir una cultura. Hay culturas que han dicho, bueno, pues estos hongos son los que se van a comer, muchas veces porque esos hongos son los que crecen en la región, ¿no? Y en otras regiones, pues vamos a encontrar que a lo mejor comen otros hongos o los champiñones, que bueno, yo creo que se comen en todo el mundo, pero hay hongos que se crecen en unas regiones y en otras no, y entonces pues se van a ser seleccionados o no por esa cultura o por esa región. Y entonces son, bueno, atractivos a los sentidos, obviamente, y que también es inocuo en las formas habituales de consumo, ¿no? Entonces, ciertas cantidades del alimento, pues, van a ser saludables y no van a causar problemas a la salud. Y que nos da una satisfacción psicosociocultural, que esto mucho, por ejemplo, tiene que ver con el comer acompañados, ¿no? Muchas veces el comer se hace acompañado, incluso pues invitamos a la gente a comer o nos gusta comer en familia cuando se puede, comer en familia, porque eso, además de disfrutar los alimentos, pues vamos a tener ahí más la interacción con otras personas que nos va a satisfacer, ¿no? Y todo en relación de los alimentos. Entonces, eso va a ser parte importante también de la definición de alimento y vehículo de nutrimentos, ¿no? Que para los nutriólogos es, yo creo, de lo que nos importa mucho generalmente, que es el vehículo de nutrimentos. O sea, nos va a aportar tanto macronutrimentos como son las proteínas, los lípidos o grasas y los hidratos de carbono, como los micronutrimentos son las vitaminas y los nutrimentos inorgánicos o minerales, ¿no? Todo esto nos aporta fibra, nos aporta todo lo que es necesario para una adecuada nutrición o para una nutrición saludable. Entonces, los alimentos, que si queremos una definición corta y no toda esta definición larga, pues es el vehículo de los nutrimentos. Esa sería la definición más corta, ¿no? Cuando los comemos, realmente, aunque no estemos pensando en ello, no estamos pensando que ahora sí, como se ha difundido tanto la información sobre los alimentos, es como que me digan, pues me comí unas proteínas, no, comiste carne, ¿no? Pero bueno, sí es común que pensemos en los nutrimentos cuando estamos comiendo. Y pero básicamente, pues no es esa la causa por la que comemos. Y entonces, pues, ¿qué serían los superalimentos? Serán los que cubren esas funciones de lo que es un alimento en grandes cantidades o en forma, digamos, exacerbada. Sería que aportan todos los nutrimentos, o sea, si falta de su función es aportar los nutrimentos, diríamos, bueno, es que es un alimento que nos aporta todos los nutrimentos, como nos ponen siempre cuando nos promueven la miel de abeja, nos dicen es que le aporta todo lo que necesita la abeja reina, ¿no? Está hecha para la abeja reina y entonces, pues le va a ser así como súper importante. Entonces vamos a platicar ahorita de eso. Si es que un superalimento es el que da una satisfacción psicosociocultural importante, si es un alimento que cura, un superalimento es un alimento que cura, solo los alimentos que curan son superalimentos, o si son superalimentos los que son especiales para cierto grupo de población, ¿no? Como muchas veces ha pasado, este, hace años, cuando se veía, cuando empezaban pues los viajes al espacio, pues la dieta en ese momento, la dieta de los astronautas era así como que lo que llamaba la atención, ¿no? Y lo que se pensaba que podría ser un superalimento, pues era la dieta de los astronautas. Entonces, vamos a ver que todo de esto es real, ¿no? Entonces, ¿existe algún alimento que aporte todos los nutrimentos que necesitamos? Esta sería una pregunta. Les dejo un segundo para que reflexione si existe algún alimento que aporte todos los nutrimentos. Y bueno, la leche, ahorita voy a aclarar, la leche aporta casi todos los nutrimentos que necesitamos, aporta vitaminas, minerales,
proteínas, hidratos de carbono y grasa. Pero hay un gran pero, bueno, también aporta esta sensación psicosocial, cultural, ¿no? Para los bebés, ¿no? Justamente para los bebés, sí, o sea, la leche de mi mamá, dice el bebé, tiene todo lo que necesito, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Entonces, justamente la leche materna aporta todos los nutrimentos que el bebé necesita hasta los 6 meses. Entonces podríamos decir, ¿hay un alimento que aporta todos los nutrimentos? Sí, la leche materna para un bebé hasta los 6 meses. ¿Por qué hasta los 6 meses? Porque lo que no contiene la leche materna, ni las leches en general, obviamente, todas son leches maternas, sean del animal que sean, es este hierro, ¿no? Entonces, en el caso de los bebés, cumple todas sus funciones, aportarle todos los nutrimentos que van a estar hasta los 6 meses, porque el bebé cuando está dentro de la mamá y se va gestando y va creciendo, hace sus reservas de hierro. En su médula ósea hace sus reservas de hierro y estas reservas le aguantan como 6 meses, ¿no? Entonces por eso luego dejan a las mamás anémicas, pero ellos jalaron todo el hierro hacia sus huesitos para hacer sus reservas de hierro en la médula ósea y entonces les va a durar 6 meses. Por eso la leche materna tiene de todo menos hierro, porque el bebé ya hizo sus reservas y entonces va a ser suficiente para que el bebé pueda desarrollarse y crecer. Pero pasado los 6 meses ya no es suficiente como único alimento la leche materna y va a necesitar otros alimentos. Entonces, si pensamos en un superalimento, pues sería la leche materna, pero hasta los 6 meses nada más. Entonces, independientemente de la leche materna, no existe un alimento que aporte todos los nutrimentos que el cuerpo necesita. Y esto es muy importante porque así es como siempre nos los andan promocionando, ¿no? Es que tiene todo el calcio que necesitas, es que tiene todo el hierro que necesitas, tiene todas las vitaminas que necesitas, ¿no? O los aminoácidos, ¿no? Luego es muy común que también nos digan, tiene todos los aminoácidos esenciales. Sí, pero importa también la proporción y la cantidad de estos aminoácidos que contenga, pero muchas veces, o sea, cualquier proteína, casi todas las proteínas van a tener todos los aminoácidos esenciales en menor o mayor proporción, pero van a tener todos. Pero así nos los promocionan, ¿no? A los superalimentos tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, esto es muy importante, el pensar si existe, pues no existe ningún alimento que nos aporte todos los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita. Y hablando de los superalimentos, si es los que nos dan una satisfacción sociocultural. Bueno, ahí les pongo, me gusta siempre poner un pastel cuando hablamos de satisfacción sociocultural, porque el pastel es un ejemplo clásico de lo que es un alimento que realmente lo que cumple es esta función psicosociocultural, porque realmente cuando alguien come un pastel no está pensando en que pues me va a dar proteína, me va a dar energía, me va a dar esto y aquello, ¿no? Realmente la función del pastel es la celebración. Y siempre les digo, uno no se puede ir de la boda, de los 15 años o incluso de un cumpleaños hasta que no se parta el pastel, porque es parte de la celebración, ¿no? Si uno asistió a esta celebración, pues el pastel es el momento en que se parte y se reparte, es el momento, uno de los momentos culminantes de una celebración. Entonces, cumple una función, pero por eso lo podríamos llamar superalimento, pues yo creo que ahí nos queda claro que no, ¿sí? O también en las reuniones, pues no nos pueden faltar las papitas, todos estos, que comemos, aperitivos, ya sean saludables o no, como los cacahuates, ahí podemos nueces o palomitas que digamos son más saludables que otros, pues que tienen más grasa, ¿no? Pero, pues tampoco podríamos decir, bueno, es que esto no puede faltar en una reunión, tal más, menos formal, obviamente, que lo que sería una boda, unos 15 años, no pueden faltar, pero tampoco serían superalimentos por eso, ¿no? Porque cumplan esta función sociocultural, aquí más social que otra cosa, y sociocultural, pues no son superalimentos por cumplir esa función. O, por ejemplo, el té o el café. Del té hay toda hasta una ceremonia en Japón, la ceremonia del té,
Y pues también sabemos que los ingleses tienen su hora del té. En otros países tenemos un descanso para tomar café luego o el coffee break que se llama con el anglicismo de coffee break, o nos reunimos para tomar café, ¿no? O sea, oye, nos quedamos de ver, sí, nos vemos para tomar un café pues tal día. Y así hacemos citas o hacemos reuniones. Esto otra vez socioculturalmente, el té o el café, pues son muy importantes, ¿no? Para la mayoría de las personas, pero pues tampoco son superalimentos, independientemente de que también se promueven como termogénicos y otras hay funciones que llegan a tener, pero ahorita hablando de lo sociocultural, pues no por eso llegan a ser, ni siquiera por lo otro, ¿no? Porque sean termogénicos, no llegan a ser superalimentos. Tienen una función importante, pero eso no les da carácter de superalimentos. Entonces, concluyendo, lo que nos da satisfacción sociocultural tampoco va a ser un superalimento, tampoco va a ser esos superalimentos, este, por más que no pueda faltar nuestro, pastel de cumpleaños. Y también, bueno, pasando al siguiente punto de los que ponía al inicio, pues tendríamos los superalimentos que curan, ¿no? Muchas veces pongo esto que la imagen de que se le está inyectando cosas, porque vamos a hablar justamente de alimentos que muchas veces se les agregan cosas para beneficiar o para resolver algún problema de salud, que ahorita vamos a ver, bueno, a recordar, porque hay una plática de eso, que se les empezó a llamar de una forma, sobre todo en Japón, que es quienes empiezan y después pues les llamamos alimentos funcionales, ¿no? Los alimentos funcionales que son los que nos van a dar alguna propiedad, van a tener alguna propiedad casi siempre que van a curar o a prevenir alguna enfermedad. Entonces, esto les comentaba, se inicia en Japón en los años 80, donde se introdujo el concepto de alimentos desarrollados específicamente para mejorar la salud y para reducir el riesgo de contraer enfermedades. Ya no era el alimento, la función del alimento solo darnos nutrimentos, o solo darnos esta satisfacción sociocultural como el té, sino que era alimentos de uso específico para la salud, ¿no? Que en ese momento lo eh, hicieron la abreviatura como FOSHU, y se les denominó pues a estos alimentos de uso específico para la salud que eran para eso, ¿no? Y se creó hasta este sello, lo que ven ahí en aquí a la izquierda, sí, a la izquierda, abajo a la izquierda, es el sello FOSHU que ponían, que denominó que es la reglamentación de Japón y que se les podía, ya se presentaba ante las instancias gubernamentales necesarias para ver si el alimento que promovían merecía o no tener este sello o cubría los requisitos para tener el sello, y entonces sabíamos que era un alimento que tenía propiedades, digamos, curativas en términos simples, o sea, o de prevención para una enfermedad o que curaba alguna enfermedad, ¿no? O que contribuía a la cura de la enfermedad, no tal vez que la curara completamente, pero que contribuía. Entonces, estos alimentos específicos para la salud, eh, dijo, son alimentos procesados que contienen ingredientes que desempeñan una función específica en las funciones fisiológicas del organismo humano, más allá del contenido nutrimental. Sí, y el ejemplo clásico, siempre tenemos este botecito que muchas veces la gente cree que puede sustituir a la leche y pues no, no es leche. Lo que es realmente es, nos da probióticos, ¿no? Probióticos para un buen funcionamiento o crear nuestra macrobiota, pero no nos alimenta, realmente su función no es darnos proteínas como la leche, no es darnos calcio como la leche, no sustituye la leche, sino que es otra cosa, es un alimento funcional que lo que nos va a dar son probióticos, ¿no? Entonces, este es el primero, el más conocido de los alimentos funcionales, o que en Japón le llaman koshu. O también tenemos bueno, por ejemplo, ya
que esto ha avanzado muchísimo desde entonces, porque eso fue en los años 80 del siglo pasado, y entonces ya ha ido avanzando mucho y actualmente ya tenemos huevos con omega 3, ¿no? Huevos que antes no tenían omega 3 o no en cantidades importantes y ahora ya se logran estos huevos con omega 3. Y entonces se llama que algo también es un alimento funcional o for sure los que se les adicionó prebióticos o probióticos, tenemos como el yogur, omega 3 o fitoesteroles que se pudieron agregar de alguna manera al alimento. O también porque se les quitó algo como alergenos, por ejemplo, la leche sin lactosa, que se le ha quitado la lactosa para todas las personas que son intolerantes a la lactosa, que más bien no se le quitó, simplemente se separó la lactosa en galactosa y glucosa, o los alimentos sin gluten, ¿no? Que también muchas veces se les quitó, pero que justamente la mercadotecnia abusa de lo de sin gluten, porque cosas que nunca han tenido gluten le ponen el sello sin gluten para venderlo, ¿no? O sea, el maíz nunca ha tenido gluten y entonces a lo mejor nos encontramos que con tostadas, por ejemplo, que dicen sin gluten, y la gente las prefiere y dice, ah, mira, no tiene gluten, cuando nunca ha tenido gluten, ¿no? Pero al ponerle el sello sin gluten, pues llama más la atención. O bueno, se les pueden quitar algunas partes irritantes o se les disminuye las kilocalorías quitándoles grasa o azúcares, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto muchas veces llegan a llamarse alimentos funcionales. Y también alimentos que ya por sí solitos tienen propiedades, digamos, curativas, ¿no? Que ya conocíamos tradicionalmente y que cada vez, les decía, de limón, cada vez, cada rato encontramos en internet, en YouTube, ¿cómo se llama? En TikTok, incluso en todos lados, nos hablan de las superpropiedades, sobre todo de estos dos, por ejemplo, que ahorita vamos a mencionar, del ajo y del limón. Entonces, el ajo sabemos que sí tiene estudios, científicos. Aquí, por ejemplo, en México, el Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo tiene varios estudios sobre el ajo y dice el consumo de ajo ha mostrado ser preventivo o coadyuvante en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, desórdenes inflamatorios, colesterol alto, diabetes, hipertensión y obesidad, ¿no? Y esos sí son estudios científicos avalados por el CIAT que realmente tienen estudios sobre el ajo y dice, bueno, tiene estas propiedades. Ahora, otra vez, no cura todo. Y si pensamos, ¿nos da todos los nutrimentos? Pues no. Si lo quisiéramos pensar en el lado de que nos aporte todos los nutrimentos, no podríamos vivir simplemente comiendo ajo, pero entra dentro de los alimentos que van a curar. O en el caso del limón o del agua del limón, ¿no? Tan famosa que se ha hecho el agua de limón, y que nos dice, bueno, tiene limón, tiene vitamina C, que es un poderoso antioxidante, y también son una buena fuente de compuestos vegetales llamados flavonoides, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, ¿no? Entonces, ya de ahí, si es antiinflamatorio, pues ya lo relacionan con todo lo habido y por haber, y si es antioxidante también con todo lo habido y por haber, y hay afirmaciones que cura casi todo, que no tienen bases científicas, simplemente hacen extrapolaciones de todos los beneficios que pueden ser un antioxidante o un antiinflamatorio, y por eso lo relacionan con todo eso. Por ejemplo, el limón siempre nos dicen que elimina la grasa, ¿no? O que quema la grasa, o no sé cómo la elimina. Yo les digo, elimina la grasa en los trastes, cuando lavamos los trastes, ahí sí va a funcionar, si le agregamos un poco de limón, pero no, en la grasa en el cuerpo no está igual que en los trastes, entonces es falso que el limón elimine la grasa de nuestro cuerpo o que adelgace. Eso es falso. No importa si es agua tibia, agua caliente, agua fría, en ayunas, sin ayunas, como sea, es falso que el limón ayuda a quemar la grasa o adelgazar, ¿sí? Y es una de las, yo creo que de lo más vox populi de las propiedades del limón. También, por ejemplo, yo me he encontrado, y puse este ejemplo, hay una plática que hablo específicamente de limón y hablo de todas estas creencias, y esta, la de evita la anemia, la puse porque es de las que se basan en una verdad
y pero no explican completamente el suceso, ¿no? Nos dicen, evita la anemia porque la vitamina C favorece la absorción de hierro. Ah, ok, la vitamina C favorece la absorción de hierro y es muy cierto que si una persona está anémica le conviene ponerle jugo de limón a todo lo que coma, bueno, de lo que tiene hierro, sobre todo el hierro Noem, que sería a las espinacas, a las acelgas, a los hongos que tienen hierro Noem, y va a facilitar que ese hierro se absorba mejor. Pero solito el limón no puede curar la anemia porque necesitamos el hierro. O sea, si solo tomamos limón pensando que vamos a curar la anemia, pues sería falso porque necesitamos el hierro. Si no comemos alimentos con hierro junto con el limón, jamás se va a curar la anemia. Pero si comemos alimentos con hierro y le agregamos limón, pues sí, se va a absorber mejor ese hierro y se va a poder llegar a un momento dado de curar la anemia, ¿no? Entonces, por eso puse este ejemplo, porque es una verdad a medias y que así nos vamos a encontrar de muchos superalimentos, falsedades totales como la de que el limón adelgaza, o verdades a medias como que cura la anemia, o verdades de que sí es antioxidante y tiene funciones antiinflamatorias el limón, pero de ahí a que cure todo, pues no va a ser real, ¿no? Sin embargo, muchas veces es así como se van creando los mitos o las creencias sobre los superalimentos. Y de hecho, hasta ahora que estaba haciendo la búsqueda para esto, pues encontraba que hasta citaban eh, organismos internacionales como la FAO o la OMS, que decía, la OMS recomienda tales superalimentos y pues yo no he encontrado eso, ¿no? Sí, por ejemplo, la OMS en el caso de la quinoa se hizo, formó el Año Internacional de la Quinoa, que si no me equivoco fue 2013, el Año Internacional de la Quinoa por las propiedades de la quinoa. Pero nuevamente también tuvimos una plática de quinoa. Sí es un pseudo cereal que nos da más proteínas o el doble de proteínas, por ejemplo, que los cereales, como el arroz, pero nos da casi la mitad de lo que nos dan las leguminosas, ¿no? Frijoles, garbanzos, habas o lentejas. Entonces, sí está muy bien la quinoa, sí es un buen alimento, pero tampoco podría ser un superalimento porque no ayuda a resolver todos los problemas de salud, ni nos da todos los nutrimentos porque nos da proteínas, pero les digo menos que las leguminosas. Entonces, no nos puede resolver todos los problemas de salud, no nos da todos los superalimentos, todos los nutrimentos y tampoco nos resuelve todas las funciones biopsicosociales, por ejemplo, de un alimento, ¿no? Entonces, todos los alimentos que tienen propiedades curativas tampoco son superalimentos, ¿sí? Los vamos a encontrar como, igual les decía, el té, por ejemplo, el té ya sea verde, rojo, lo que es la planta del té, que esté verde, rojo, negro, blanco, también lo encontramos mucho como superalimento, también se menciona que ayuda a adelgazar, que ayuda a muchas cosas, que tiene ciertos antioxidantes especiales que van a resolver cosas, o la cúrcuma, que también tiene ahí propiedades anticancerígenas y otras funciones, pero que realmente no son, no podemos decir que sea un superalimento porque esto, pues vamos a ver al final a la conclusión, pues que no va a existir, ¿no? Tienen propiedades curativas, pero tampoco lo curan todo, porque muchas cosas ni siquiera lo curan, sino simplemente nos ayudan a que esto disminuya la enfermedad, nos ayudan a que no se presente, pero no resuelven totalmente una enfermedad, o sea, no curan totalmente la enfermedad. Y bueno, les decía, los alimentos especiales para grupos poblacionales especiales, que en el ejemplo de inicio les decía, para los astronautas, se decía, bueno, pues es que es lo que comen los astronautas, pues es lo mágico, ¿no? O las celebridades, ¿no? Actualmente es las celebridades, lo que coman las celebridades, lo que coma Britney Spears o alguien así muy famoso, pues entonces se preocupan para ver, para comer lo mismo, ¿no?
Y en el caso de los alimentos para deportistas, que sí hay alimentos eh, más dedicados especialmente para deportistas, y entonces empezamos a hacer ahí relaciones de, es bueno, si es tan bueno para un deportista, si que los vemos, bueno, como un ideal de personas, porque los vemos fuertes y que hacen proezas, correr más rápido que todo mundo, saltar más alto que todo mundo, etcétera, ¿no? Entonces pensamos en, inmediatamente esta creencia que siempre existe, que es si lo que comemos no, nos va a dar ciertas propiedades, ¿no? Y salen ahí desde creo que ya les contaba también, desde que en la Grecia antigua se decía, pues es que comieran carne de gacela para correr rápido, carne de toro o de león, pues para adquirir fiereza y fortaleza, y así pensar en las propiedades que del animal que se comían, el pensar que iban a adquirir esas propiedades, ¿no? Entonces, muchas veces ahí pensaríamos también, eso es desde muy antiguo, y decir, bueno, estos serían entonces, nos van a dar, son superalimentos, nos van a dar esas propiedades. Y aquí les pongo otro ejemplo, el jugo de betabel. También hay una plática del jugo de betabel como ayuda ergogénica o jugo de remolacha, y que esto está estudiado, está totalmente estudiado, que sirve como ayuda ergogénica porque logra ser precursor del óxido nítrico que luego nos andan vendiendo en suplementos. Y entonces el jugo de betabel ha demostrado y está bien en investigaciones hechas sobre que puede ser ayuda ergogénica. Y también para la salud, por ejemplo, de ahí se empezó a estudiar por estas funciones de que puede, ya dentro del cuerpo podemos transformar los nitratos que tienen óxido nítrico, y entonces puede ayudar a bajar, por ejemplo, la presión arterial, ¿no? Porque favorece la vasodilatación y esto va a ayudar a que baje la presión arterial. Entonces, sí tiene muchos estudios tanto para la salud como para como ayuda ergogénica. De hecho, ya hasta en Europa se venden estos pequeños shot de jugo de remolacha que ya está concentrado, ¿no? Es jugo de remolacha concentrado, y aquí además nos dicen orgánico y demás. La recomendación que nos da tantos miligramos de nitrato, que es lo que se requiere, los 300 miligramos de nitrato. Si les interesa más, ahí está la plática aquí en el Facebook Live de en la dirección del deporte. Y entonces, ahí nos dicen propiedades. Y les digo, sí tienen propiedades para, por ejemplo, beneficios para bajar la presión arterial, beneficios como ayuda ergogénica para el deportista, pero tampoco podríamos decir que el jugo de remolacha es un superalimento, porque no va a resolver ni todos los beneficios para el deportista, o sea, no va a ser el único, porque otra vez, no va a tener todos los nutrimentos, y entonces algunos, por ejemplo, como ayuda ergogénica, va a ser porque favorece la vasodilatación y que llegue entonces la sangre a los órganos y a los músculos, y eso va a hacer que lleguen los nutrimentos. Pero si el atleta no come, pues no llega ningún nutrimento, por más que llegue la sangre, pues llega, por decirlo en grado extremo y para que se entienda, llega vacía, ¿no? Llega sin nutrimentos, y entonces, pues no va a funcionar si no lleva el deportista una dieta saludable. Entonces, otra vez, pues no, tampoco, por muy bueno que sea, tampoco es un superalimento. O ya algo tan, que ha sido modificado en el caso de los deportistas, como las barras de proteína, que las tenemos con diferentes sabores, diferentes cantidades de grasa y demás, y que sí ayudan a veces en el proceso de que pues son muy fáciles de transportar, ¿no? Básicamente son muy fáciles de transportar, y entonces el deportista las puede transportar y se las puede comer como un, entre comidas, digamos, en una competencia, y entonces va a ser fácil que se los come, que coma una cantidad eh, apropiada de proteínas, que es más o menos alrededor de más de 20 gramos juntos, para favorecer más la síntesis, todas las, aunque sea poquita proteína, va a irse a la síntesis de
tejido muscular, digamos, pero hay estudios que dicen, bueno, más de 20 gramos favorecen más todavía la síntesis de proteína muscular. Entonces, estas barras pues son una buena opción para el deportista en una competencia, pues son fáciles de transportar, se las comen más rápido que a lo mejor cortar un bistec ahí que nos daría 21 gramos de proteína, pero en lo que cortamos el bistec y no lo comemos, pues es un poquito más lento. Y entonces es una opción. Y las hay, en diferentes presentaciones, diferentes cantidades. Esta específicamente da 20 gramos de proteína. Esta, por ejemplo, vemos ahí que nos dice que aporta 40 gramos de proteína. Imagínense, dos bisteces en una barra en cuanto a proteína, pues es un buen aporte fácil, rápido, o sea, cumple algunas funciones necesarias para el deportista, pero no, tampoco aportan todo, ¿no? Y esta dice, por ejemplo, ahí se anuncia con solo 1 gramo de azúcar, ¿no? Entonces, que nos queda claro que sí nos da proteína, pero no nos da hidratos de carbono, obviamente. Entonces, ya de ahí no tiene todos los nutrimentos, pero no es esa su función. Su función va a ser dar proteínas al momento que los necesita el deportista. O esta que es un ejemplo más que nos da 45 gramos de proteína y con menos, dice, de 3 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, cumplen una función, sí, pueden aportar gran cantidad de proteína de forma rápida, sencilla, se la puede llevar fácilmente en la bolsa el deportista. Les digo, no es sentarse a la mesa, comerse todo un bistec o dos bisteces, y entonces esto le va a ayudar. En un momento dado cumple algunas funciones. Entonces, los alimentos para deportistas cumplen funciones específicas para el atleta, como en estos dos ejemplos que les ponía, lo que era el jugo de remolacha, que es precursor de óxido nítrico, o en este caso las barras de proteína, o podríamos hablar de cualquier, un batido de proteínas, que casi siempre son de suero de leche, o casi siempre suero de leche, o también, bueno, hay de soya, hay de carne, hay de huevo, pero van a cumplir ciertas funciones específicas para el atleta. En esos casos, pues darles proteínas ya digeridas para que el deportista las absorba rápidamente en el momento que necesita, que está en su momento de máxima síntesis de proteína muscular, y entonces las va a absorber y va a solucionar. Pero eso no los va a hacer un superalimento, porque tampoco van a resolver todo, a cumplir todo lo que decía el alimento, no va a cumplirlo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en los batidos de proteína, hasta para querer hacerlos más superalimento, le andan agregando avena, le andan agregando plátano y demás, que yo les digo, no le agreguen nada a los batidos. Si le agregan algo, limitan su velocidad de absorción, que es para lo que fueron hechos, para tener una gran velocidad de absorción. Entonces no le agreguen nada, pero bueno, finalmente no son superalimentos tampoco, ¿no? Entonces, todos estos alimentos o los alimentos de los astronautas, por ejemplo, en el caso de los astronautas, pues eran papillas, son papillas básicamente. Luego lo que se les daba originalmente, se les daban eran papillas para que ya casi nada más hidrataban y podían consumir, y pues tampoco son los alimentos ideales para las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, papillas, comer todo en papillas, pues no cumple en la parte psicológica, ¿no? Del alimento, de comer, que también es una satisfacción comer, masticar desde verlo preparado, olerlo, degustarlo y demás. Pues cuando los alimentos de los astronautas, que eran papillas, no sé, yo me imagino que siguen siendo algo parecido a puras papillas, pues no cumplen esas funciones, ¿no? Cuando tomamos cápsulas para cubrir nuestras necesidades de vitaminas, pues nunca va a ser lo mismo tomarnos una cápsula de vitaminas que comer frutas, por ejemplo, ¿no? Un cóctel de frutas que nos va a dar todas esas vitaminas que a lo mejor tomamos en una cápsula, pero el cóctel de frutas pues nos da otras satisfacciones que no nos va a dar el ingerir una cápsula. Entonces, aún los alimentos para deportistas tampoco son superalimentos. Y pues llegamos a reflexiones finales. Todavía no se acaba, no se vayan.
¿Qué son estas reflexiones finales? Para estas reflexiones finales, tomé dos artículos de The Conversation que hablan justamente de superalimentos, ¿no? Y por qué realmente no existen los superalimentos. Entonces ahí ya saben, abajo siempre aparece la liga, sino bueno, entran a The Conversation y ahí los encuentran. Y en primer lugar, en uno de los artículos nos dice, no existe el término de superalimento ni en la ciencia ni en la legislación. O sea, realmente para los científicos no hay un superalimento porque como he intentado explicar a lo largo de toda la charla, pues no hay algo que cumpla todas las funciones de lo que es un alimento. Y ahorita vamos a ver al final qué es lo que necesitamos. Entonces, no existe ni en la ciencia, y si no existe en la ciencia, pues tampoco existe en la legislación, ¿no? Porque si no cubre los requerimientos científicos para poderse llamar superalimento, la legislación tampoco puede decir, ay, sí, a esto vamos a llamarlo superalimento o no. Entonces nos dice en este artículo de The Conversation que dice, ¿existen realmente los superalimentos? Pues ellos nos hablan, obviamente nos hablan de Europa porque es de allá el artículo, y dice, si buscamos la definición de superalimento en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, veremos que el término no está definido en la normativa. Aquí yo, en el que les presentaba primero la definición de alimento, en el glosario de términos tampoco existe la definición de superalimento, no existe como tal algo que se pueda denominar superalimento. Entonces, solo viene alimento, pero no superalimento. No existe tampoco aquí, en México algo que se llame superalimento. Y tampoco lo reconoce la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no? O sea, eso es en la legislación española, pero tampoco en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria existe el término de superalimento. Entonces, que es más, el llamarle a algo superalimento, pues es más un término comercial, un término para vender el alimento porque nos dice incluso algunas de las alegaciones de salud del etiquetado o publicidad de estos alimentos que se hacen llamar superalimentos, como que dicen mejora tu salud, reduce el riesgo de tales o cuales enfermedades, pueden entrar en conflicto con las directrices establecidas en los reglamentos de la Unión Europea, ¿no? Los alimentos funcionales están legislados y deben de comprobar que las afirmaciones, sus alegaciones se llaman, que dicen son ciertas, ¿no? No pueden poner algo baja el colesterol, la concentración de colesterol malo, por ejemplo, si no lo han comprobado con estudios, ¿no? Entonces, pero muchas veces así los encontramos, ¿no? Como el ejemplo clásico es que encontramos un montón de cosas que ayudan a adelgazar y todo, a algo pónganle que ayuda a adelgazar y se va a vender, ¿no? Entonces, aunque no sea cierto, pero se va a vender en lo que no investigan si era cierto o no. Entonces, muchas de esas alegaciones o de esas frases que le ponen, pues no son ciertas y están en contra de algunas reglamentaciones en la Unión Europea y también, por ejemplo, ya les he hablado varias veces de lo que la COFEPRIS dice en México también sobre lo que pueden o no pueden ponerle a los suplementos, sobre todo que muchas veces exageran lo que las propiedades que tienen. Y entonces también nos hacen la reflexión de la salud como marca vende. Algo que nos da salud, les decía, algo que nos adelgaza, pues va a vender. Algo que ahorita que está tan de moda la salud, que pensamos tanto en que si esto es saludable o no, que si la última dieta es la más saludable que tal o cual dieta. Entonces, la salud como marca vende. Y entonces cuando nos dicen, por ejemplo, con la quinoa otra vez, que nos da muchas más proteínas de las que nos daban los demás cereales, pues entonces eso luego nos llama la atención porque a veces pensamos que lo único que existen de macronutrientes son las proteínas y creemos que con eso ya se resolvió todo y pues no es la verdad, ¿no?
por lo que el marketing se basa en resaltar aquellos aspectos de un alimento que puedan conferirle un beneficio sobre la salud, ¿no? Como veíamos igual que el limón, pues nos quita la anemia, ¿no? Y ya vimos que es parcialmente cierto. Los investigadores, y esto lo dejé así entre comillas, lo resumí un poquito, pero a mí se me hace una reflexión importante. Dice, los investigadores estamos haciendo un esfuerzo importante por divulgar la información que generamos o conocemos, pero parece que la velocidad a la que lo hacemos no es suficiente para revertir mucha de la desinformación que circula. Contenido que por el momento no está basado en evidencias científicas sólidas, ¿no? Que son también, esto lo dicen aquí en The Conversation, pero también es parte de estas pláticas, ¿no? De estas charlas que hacemos, que es de divulgación científica, de decir, bueno, que sí existe toda en la ciencia, que sí se ha comprobado, que no se ha comprobado, ¿no? Entonces, sí, uno hace su esfuerzo a ver cuánto logra. Y entonces, en el otro artículo nos dan recomendaciones. Cuando nos vendan un superalimento, ¿qué hay que hacer? Bueno, uno, buscar información fidedigna, ¿no? Porque luego nos dicen, pásate a la sal rosa del Himalaya. Ok, vamos y buscamos información. Y la sal, sabemos que casi siempre tomamos sal yodatada porque había deficiencia de yodo mundial y entonces en todos los países empezaron a ponerle yodo a la sal. Y la sal rosa del Himalaya no está yodatada. Entonces, o sea, no se le agregó el yodo porque perdería su color. Entonces, bueno, no quiere decir que no la tomemos, pero sabemos que ahí no estamos recibiendo el yodo que tendríamos que tomar con la sal yodada. Acaba con el colesterol con las semillas de chía, ¿no? Y entonces ahí pensar si es la única o exclusiva solución para bajar el colesterol, porque además no lo vamos a acabar. Vamos a bajar la concentración de colesterol con las semillas de chía. ¿Cuáles son sus propiedades? Pues que tienen fibra, pues la avena y el nopal que tienen fibra tienen estudios científicos totalmente claros que han demostrado la avena y el nopal que bajan la concentración de colesterol, ¿no? Entonces podrían ser otras opciones y no decir, ok, yo me tomaba, comía avena o comía nopal, pues ahora me cambio a la chía porque dicen que es lo que está de moda, que es lo nuevo, que es lo... No, si ya tengo un alimento que cumple esta función, pues no tengo por qué sustituirlo, ¿no? Entonces, primero, si son totalmente ciertas estas afirmaciones. Y por ejemplo, decía ahí en este artículo nos ponen la kombucha como ejemplo, que es la fermentación del el té verde fermentado, y que nos dice muchas veces se dice que tiene más propiedades o que crecen las propiedades del té verde cuando realmente la kombucha, bueno, puede llegar a tener hasta cierta concentración de alcohol porque es una bebida fermentada y puede tener mucha más azúcar de lo que obviamente tiene el té porque pues, se le tuvo que agregar azúcar para la fermentación. Entonces, a lo mejor no es la opción tan saludable como nos quieren vender y no quiere decir que no la beban si les gusta, sino que hay que informarse. Todo esto, como decía el enunciado anterior, pues realmente hay que informarse y que no nos gane nada más el marketing o la publicidad, incluso la publicidad de boca a boca, ¿no? Que se va pasando, el decir, o de tweet en tweet, o de ya no se llaman tweets, no sé, que nos den información fidedigna, buscar información fidedigna de hasta dónde sí o no. También ya tuvimos una plática de kombucha. Bien, recordar que el término superalimento no existe en ninguna definición legal ni científica, este sería el punto 2. Ningún alimento tiene todos los nutrimentos ni cura todas las enfermedades, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues no hay superalimentos, ningún alimento tiene todos los nutrimentos ni cura todas las enfermedades. Y también nos dicen, bueno, busca si existe en tu región un alimento análogo, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, pensemos si existe un alimento tradicional con una composición similar y dicho sea de paso, mucho más barato, como el caso de la quinoa. Si recuerdan cuando fue la plática de quinoa, veíamos pues sí todas sus propiedades y beneficios y demás, pero lo que no estaba tan beneficioso era el precio, ¿no? De la quinoa. Y entonces, en este caso, aquí en este artículo nos dicen
que se llama Superalimentos Exóticos, de verdad no pueden faltar en nuestra dieta. Dicen, bueno, si hay algo similar, por ejemplo, aquí en México tenemos el amaranto, que también tiene propiedades, es de la misma familia que la quinoa, y podríamos entonces a lo mejor consumir amaranto, ¿no? Que es de la región y por lo tanto va a ser tener mejor precio y podríamos consumirlo. O ver, simplemente a lo mejor, pues, los garbanzos van a tener más, ¿cómo se llama? Proteínas, y si lo que buscamos es proteínas de origen vegetal, pues nos iríamos más a las leguminosas que tienen un precio diferente. No, que esto no quiere decir que no vamos a comer quinoa, a quien le guste, puede hacerlo, nada más que estas son las sugerencias, ¿no? No pensar que es un alimento, un superalimento que resuelve todo, y si decimos, bueno, lo puedo resolver con otra cosa, como el caso de que veamos la chía, si lo puedo resolver con avena o con nopales y a mí me gusta más, pues seguir comiendo avena y nopales en lugar de cambiar a la chía, ¿no? El cuarto punto es decidir informados, que este es lo que estamos intentando hacer, informar, no prohibir, no, aquí no se está prohibiendo a nadie, como siempre les digo, cada quien es libre de gastar su dinero en lo que quiera, pero con información, ¿no? O sea, no creer que si yo tomo agua de limón caliente por las mañanas en ayunas, voy a adelgazar. Sí, además, pues como todo el día otras cosas que no son saludables, ¿no? Entonces, pues no va a funcionar. El 5, recordar que lo más importante siempre es que la dieta sea saludable en su conjunto. Esto es muy importante. Es toda la dieta. Ningún alimento, no hay un superalimento, por lo tanto, no hay un alimento que sustituya toda una dieta saludable. Y entonces lo que es saludable es toda la dieta. Toda la dieta es lo que va a ser saludable. Y no querer, ponen aquí, y no que le añadamos unas pinceladas de productos saludables por muy exóticos que sean, ¿no? Y así me pasa cuando entrevisto a las personas que a lo mejor tienen una dieta muy desordenada y me dicen, es que estoy comiendo de papas, unas papas de algo, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaban más de 200 pesos las papas, en lugar de papas fritas, estas papas de un tubérculo que está empezando a estar de moda. Y yo decía, la bolsa está más de 200 pesos. Bueno, puede comérselo si lo quiere, pero no le da unas propiedades extras, digamos que de veras va a sustituir totalmente la dieta o todo, pues no. Entonces, si les gusta, bueno, pues puede hacerlo, o lo que puede hacer simplemente es no comer papas fritas con exageración, ¿no? Solo ahí en las reuniones, como veíamos, pero no como lo cotidiano de todos los días. Entonces, recordar que lo importante de siempre es la dieta sea saludable en su conjunto. Y entonces la conclusión final es que no existen los superalimentos, no existen los superalimentos, existen dietas saludables, lo pongo en plural, porque puede haber dietas saludables por cada región, ¿no? Ya hemos platicado, por ejemplo, de la dieta mediterránea, y que decimos acá en México, pues vamos a hacer alguna adaptación. Por ejemplo, allá es aceite de oliva, y que veíamos que en la dieta de la milpa decían, bueno, pues acá tenemos el aguacate, puede ser una solución, o sea, adaptar la dieta que sea saludable en nuestra región, en este caso de sustituir el aceite de oliva a lo mejor por el aguacate. Es una muy buena opción porque se apega más a nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Entonces no existen superalimentos, existen dietas saludables. Les agradezco mucho su atención, me despido, doy gracias a la producción que siempre nos apoya. Hasta el próximo martes.